Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Alfredo Hernández Figueroa sobre su libro En la virginidad del bosque y otros cuentos. Alfredo Rafael Hernández Figueroa, nativo de La Vega, República Dominicana, mostró desde su niñez inclinación por el arte pictórico, la historia y la literatura. Después de varios cursos de dibujo, ingresó a Bellas Artes y luego a la UAS a estudiar artes plásticas. Ingresó al magisterio, donde debía impartir tanto artes como historia, regresando a su alma mater, de donde egresó con una maestría en ciencias sociales. Su pasión por la investigación lo llevó al Archivo General de la Nación, llegando a publicar unos 18 volúmenes, tanto de temas de la historia local como nacional. Ha participado en cerca de 50 exposiciones colectivas de pintura y 2 individuales. Es miembro del Ateneo Insular Incorporado y ha publicado 2 volúmenes de narrativa. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Actualmente dirige la Fundación Vegana para la Cultura, con los talleres literarios Federico García Godoy y Letras Veganas, así como el Salón Literario Profesor Juan Bosch. Los 3 golpes, un cuento de la era de Trujillo. ¡Tra, tra, tra! Se escuchaba el acompasado taconeo de la guardia. Ahí viene la probotá, voceó alguien. Escóndase rápido, mandó otro. Durante el Trujillato se continuó el sistema de represión propio del estado de excepción ejecutado durante la invasión de la República por parte de los marines norteamericanos y la Guardia Nacional bajo su tutela, a la cual pertenecía Trujillo. Recuerdo aquella patrulla nocturna vestida de caqui con unas botas casi hasta las rodillas, una carabina Cristóbal y un casco de bronce al estilo hitleriano. En las oscuras calles del barrio, solo se escuchaba el rastrillar de las armas y un grito de ¿quién vive? Al sentir movimiento de personas, quienes rápidamente tenían que identificarse. De inmediato, sin ninguna cortesía, marcialmente les ordenaban presentar los 3 cortes. El infeliz nervioso solo presentó el carnet de servicio militar y la palmita del Partido Dominicano. ¿Y dónde está su cédula? Véala, señor, decía el pobre con temblores por el terror que provocaban. La está viendo al revés, quiso ayudar. Y ese carajo, la guardia lee como quiera. Sí, señor, perdón. Pues váyase a su casa, que ya es las 8 de la noche. ¡Viva Trujillo! ¡Que viva! Tan nervioso estaba que en vez de doblar para su casa, dobló en sentido contrario y se le encontró de súbito con otra prebotal y quiso salir huyendo, pero a su intento escuchó un marcial mandato. ¡Párese ahí, carajo! El pobre quedó seco y se le aflojaron las rodillas, corriéndole un sudor frío por las sienes. ¿Para dónde va usted a estas horas? Deje de caer, carajo, y hable claro, le fue ordenado, mientras uno de los 3 amenazaba partirle la cabeza con la culata levantada de su carabina. Tranquilícese, soldado, dijo el cabo que comandaba la patrulla, mientras le hacía bajar la amenazante carabina. El cabo entendió el terror del pobre hombre y quiso tranquilizarlo. Usted es un buen hombre, le dijo, pero yo no entiendo qué hace a estas horas en las calles.
Señor, yo soy el sereno del almacén de aquella esquina, señalando para el lado contrario del establecimiento. Y vine a comprar unos cigarritos al colmado porque si no los mosquitos me acaban. Jefe, pero si va y es un comunista, es mejor llevarnos los precios y averiguar por la mañana si es verdad lo que dijo. ¿Usted carga los 3 golpes ahí? Le interrumpió el cabo. Sí, señor. Ya la otra patrulla los vio. Que los enseñe, insistía el raso. Esto enfureció al cabo, quien reaccionó airado ante el raso. ¿Quién es el comandante? ¿Soy yo o es usted? Usted, señor, a sus órdenes. Ah, entonces déjeme actuar a mi estilo. Váyase, señor, a cumplir con su deber. En los campos, dichas patrullas iban montadas sobre mulas, pero el campesino es mucho más solidario y el aviso corre mucho más rápido. El gran cuco era el famoso sargento Torres. En esos tiempos era obligatorio que cualquier patrulla que estuviera en las calles debía llevar a su regreso algún apresado para justificar su servicio. Así cayeron presos muchos individuos que luego se esfumaron y ni sus familiares ni nadie supieron jamás de ellos. Esa era la seguridad y paz que brindaba ese régimen. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Auxilio! Se escuchaba y repetía ese grito proveniente del camino. Los hombres del vecindario salieron, pues el campesino es altamente compasivo y servicial. Así que salieron a darle auxilio a quien imaginaban lo necesitaba. Pero su gran sorpresa fue ver al tan odiado sargento Torres tirado en el suelo en medio del camino. Y cuando iban a retroceder, salieron los demás miembros de la patrulla y los atraparon. Manos arriba, ordenaron los guardias. Vinimos a ayudar, expresaron los infelices nerviosos, tan nerviosos y aterrorizados que uno de ellos se orinó ahí mismo y los demás casi se desmayaron aflojándose de todas las coyunturas. Cállense, partida de pendejos, expresó groseramente el sargento al ponerse en pie. ¿Dónde están los 3 golpes? Y así iniciamos un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Escucharon uno de los cuentos del libro En la virginidad del bosque y otros cuentos en la voz de su propio autor, el profesor Alfredo Hernández Figueroa, a quien le damos la más formal y calurosa bienvenida. Bienvenido, profesor, nuevamente al podcast. Buenas noches, Edward. Es un placer estar aquí contigo, como siempre. Sí, la última vez que usted estuvo por aquí ya casi hace un año que hablamos de la restauración. El tiempo pasa muy rápido. Sin más preámbulo, vamos a iniciar de inmediato el conversatorio sobre este libro de cuentos, que es su última cosecha, profesor. Y por cierto, ¿cuántos libros ya usted lleva publicado? Usted no tiene ni idea de cuánto, no recuerda cuántos. En forma de libro, ahora salió el número 20. La educación en La Vega, notas para su estudio, 1844-2000. Profesor, vamos a iniciar de inmediato con este conversatorio sobre este libro de cuentos, preguntándole sobre sus referentes en cuanto a la narrativa, tanto de autores nacionales como extranjeros, que pudiera usted citar como influencias en su narrativa. Sí, tú sabes que uno siempre leía cuentos. En mi época, a las 6 de la tarde nos sentábamos en la calzada, los muchachos del sector, a contar cuentos. Eran cuentos de hadas, cuentos de Juan Bobo, cuentos de las 1001 noches, hasta que llegaba uno y como vivíamos bastante cerca del cementerio, el que traía un cuento de un aparecido, eso que cuento de camino, ahí se terminaba en la compañera de cuento porque todo el mundo lo que estaba era mirando para atrás y regresaba, pero bien.
Ya en cuanto a la lectura, uno leyó tantos cuentos, Horacio Quiroga. Tú sabes que uno recibía aquí también una enciclopedia semanal bilingüe, donde había muchos autores latinoamericanos, novelistas y esas cosas, como María Mazuela. Por ahí me iba leyendo, luego cayó en nuestras manos Horacio Quiroga, que ya tú sabes que es el maestro de cuento latinoamericano, con quien se equipara a Juan Bosch. Posteriormente leo los cuentos de Sócrates Nolasco, un dominicano, lo de Virgilio Díaz Grullón, de cuentos de niños y fantasmas. Los cuentos de Juan Bosch dejan una huella indeleble en cada lector, porque tienen una narración y un contenido atrayente, sobre todo en el plano social. La sensibilidad de Bosch es extraordinaria. También en el ínterin uno veía esos cuentos románticos, romántico modernista, porque esos cuentos de Rubén Darío entran en las dos, de los iniciadores del modernismo, pero el tono de esos cuentos también tiene un ingrediente romántico. Y cuando tú te encuentras con Edgar Allan Poe, entonces encuentras que en todos sus cuentos hay algo de misterio. Y en la fatalidad del cuervo, y que siempre que el cuervo aparece, ocurre una desgracia, y eso por el estilo. De modo que todo eso va acumulándose en la psiquis, en el inconsciente de uno. Y a la hora de producir, pues, yo no puedo decir, tengo la influencia de tal o cual autor. Hay un eclecticismo en lo que son estos cuentos. Si usted fija, hay una parte que tiene que ver no con los religiosos, sino con la espiritualidad. Que luego ya más adelante vamos a retomar ese tema de cuáles son precisamente los temas que se tocan en esos cuentos. Pasando a otro aspecto, profesor, cuanto al proceso de creación de estos cuentos, porque este libro hay que aclararle a la audiencia que tiene 2 volúmenes. No me puse a contar cuántos cuentos hacían entre los 2 volúmenes, pero tienen que ser más de 30, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? O sea que estamos hablando de una cantidad apreciable de cuentos. No son cuentos largos, algunos más largos que otros, pero lo que quiero saber es cómo fue ese proceso, cuando usted tuvo, vamos a decir, la inspiración inicial para comenzar esta tarea de escribir esos cuentos, y más o menos qué tiempo le tomó. Bueno, haría y algo, y es que yo no me propuse escribir un libro de cuentos, sino que de vez en cuando escribí un cuento y lo iba guardando. Entonces, por eso tuve una gran variedad de temáticas tratadas. Y luego decidí, pero ven acá, tengo suficiente cuento para un libro, así que me propuse escribir un libro, pero de hecho van a salir 3 volúmenes. Son el 1 y el 2. Falta un tercer volumen. Sí, pero ese es todo lo contrario de estos cosas. Aquel viene con La Chapeadora y otros cuentos profanos. Aquel me suena que tiene ya temáticas más modernas, más urbanas. Exactamente, urbana fundamentalmente. Aquí tú sabes que se mezclan la costumbre campesina, los valores. Sí, tiene una temática muy variada. Muy variada, entran las heterogénea. Pero insisto en el tiempo, fue un lapso de tiempo largo, vamos a decir, le tomó varios años. No, diríamos que esos cuentos los fui escribiendo paulatinamente en los últimos 2 años. ¿Y es su primer libro de cuentos? O sea, su primera experiencia con el cuento. ¿O allá había publicado anteriormente? En el 13 había publicado ya cuentos, casi cuentos y otros. En el 16 había publicado Pesadilla. Esos son cuentos emparentados con el realismo mágico, en la que se ven los seres humanos con su creencia y hasta los no creyentes. Cuando usted escribe un cuento, profesor, ¿usted tiene idea de cómo va a terminar? ¿Usted hace algún tipo de esquema, de escaleta, como hacen algunos escritores que definen cómo van a ser los diferentes puntos de la trama?
Yo lo hacía, pero a mí me parecía que entonces el proceso era como muy artificial, lo hacía forzado. Entonces empecé a escribir tal cosa y bueno, hasta que hacía un nudo y ya le daba el corte al final. O sea, porque eso es lo que uno hace, introducir, llevar los personajes hacia un punto problemático, hacerlo conflictivo y luego, pues, rodar con el final. Sí, y he notado, por lo menos en los cuentos que he leído del primer tomo, apenas comencé, noto que hay mucho de sus vivencias, es un tanto autobiográfico en algunas partes, ¿verdad? Costumbrista, algunas estampas, sí. También ayuda al proceso, o sea, no se parte de la fantasía totalmente, ¿verdad? Se parte de algunas vivencias. Siempre hay un algo real que ocurre, pero uno lo ficciona. Aunque hay uno donde no hay mucha ficción, que parece historia. Sí, hay mucha variedad. Eso es lo bueno que tiene el libro. Que vas a encontrar una variedad de estilos y de temáticas. El corona en la gente común. Después de llevar una apacible vida en el campo, algunas familias descampesinizadas se hacinan en zonas marginales citadinas, donde su vida se transforma radicalmente. Sus valores y por lo tanto sus costumbres se transforman fatalmente. En el campo disfrutaban de aire puro. Aquí los contamina el hacinamiento. La vida agitada, las necesidades insatisfechas crecen y se agrava. Al estar situados apreturadamente con los vecinos inmediatos, la marginalidad y la exclusión los transforma. Ya no van a misa ni comulgan. La barra familiar se hace en la segunda casa. El billar los entretiene, pero al mismo tiempo les consume los dineritos que debían emplear para alimentarse. Cualquier epidemia los contagia al instante y desarrollan unos mecanismos de sobrevivencia que los radican como una forma de defensa colectiva e identitaria con el sector. Viejo, dígame, ¿cómo ha estado usted en este confinamiento sin poder salir de la casa? Supe que se niega a usar mascarillas y a guardar el protocolo, y me dicen que ahora se le ha cogido con ir a visitar a Brígida todos los días, sabiendo que está exponiéndose a contagiarse de esta peste. Así es. Algo tiene uno que morirse. Si no me mata una peste, me mata la otra. Nadie me puede criticar con Brígida porque yo soy soltero, viudo, y ella también. Sí, pero todavía está muy fresco el cadáver de su esposo y fíjese que murió de COVID-19 y que un clavo saca otro clavo. Y como dice un refrán, a rey muerto, rey puesto. Compadre, compadrito, no quisiera morirme y que a los 15 días usted ande detrás de mi mujer. Total, compadre, ya usted estará muerto y ella quedará libre de hacer todo lo que no pudo al lado suyo. Más respeto, compadre, déjese de chanza. Compadre, este mundo es muy difícil de entender. Hace 8 años viajamos a Cuba, a un festival de cultura campesina, artesanía y expresiones autóctonas. Y no bien íbamos a mitad de viaje, ya las mujeres se habían repartido a todos los hombres que íbamos en ese vuelo. Y usted no se imagina las cosas que pasaron. Pero, como dice un refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando esas mujeres se vieron libres en el aire, se descalentaron todas. Sí, compadre, esas jíbaras que salen a esos viajes sin sus maridos, eso es lo menos que hacen. Pero Brígida quedó viuda y solo se puso el paño negro en la cabeza en los 9 días. Lo que quiere decir que ya la viuda se descalentó. Y recuérdese que ella nunca quiso ese hombre. Así que yo quiero estar ahí y le aseguro que no la dejaré de rengar. ¿Cómo de rengar? Compadre, cuando esas mulas de la finca se descalientan, hay que frotarlas seguido, porque si no las frotan, al otro día amanecen desrengadas. Y usted y yo, antes de venir al pueblo, nos criamos en esos campos.
Cuando la viuda se quite el pañuelo de la cabeza, ya está pidiendo marido. Usted lo sabe bien. Entiendo eso, pero no con ese muerto calientico ahí. Ay, compadre, cuando las llaves se juntan, no hay forma de que no salgan chispas. Y eso no tiene momentos ni aguantes. Cuando eso dijo voy para allá, usted sabe bien. Brígida es una mujer de sangre. Esa no es una pava vieja como Julia, que con solo 30 años agarró un rosario y una Biblia y se puso a predicar. Ojalá usted viera cómo esa mujer me mira y lo contenta que se pone cuando ve esos regalitos que siempre le llevo. Así que no se sienta que cualquier día oigan blancos. Bueno, yo creo que esa pandemia está acabando la gente y nadie está pensando en eso. Son muchos los muertos que hay en cada familia y cada quien lo que está buscando es sobrevivir a este mal. Usted sí está pendejo. Ahora es que todo el mundo se está aprovechando para tener sexo, para no morirse sin disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, tal vez, pero no en pecado. ¿Qué pecado ni pecado? El que peca es el que sintiendo el deseo y teniendo la oportunidad, la desperdicia. Que Dios os perdone. Sí, este cuento, profesor, que acabo de leer, que ya refleja ya una época más reciente, y que todos podemos identificarnos con eso, porque todos vivimos la pandemia, ¿verdad? Todo lo que nos escucha, atravesamos ese trance. Nadie vivimos a sufrir de una manera o de otra. Exacto. O la sobrevivimos, la superamos, somos sobrevivientes de algún modo. Pero lo que me llama la atención es que todavía persisten en nuestros campos, en el Cibao, muchas expresiones, muchas formas de pensar que todavía que son como tradicionales, que uno lo vería en un cuento de Juan Bosch, por ejemplo, como hablábamos ahorita. O sea, en realidad todavía se conservan esas creencias, esas formas de relacionarse y de experimentar la vida, ¿verdad? Por lo menos en nuestros campos. Muchas costumbres, muchas cosas que todavía perviven. Vivir en una serie de costumbres y de expresiones, refranes, formas de piropear. Exacto. El piropo todavía no ha desaparecido entre nosotros. En otros países más desarrollados, un piropo puede ser considerado acoso sexual. ¿Usted sabía? No te acusan ante un tribunal de acosador. Sí, se ha llegado a unos extremos increíbles. Tú le dices uno de esos refranes callejeros de aquí, oye, y te acusan de todo. Más preso. Más preso y mal preso, como dice aquí. Sí, o sea, se ha llevado todo a un extremo tremendo. Algunos temas que se han sacado totalmente de proporción, diría yo. Profesor, vamos a retomar el tema precisamente de las temáticas que se tratan en esta narrativa. Yo sé que los escritores cuando comienzan a escribir no lo hacen con una agenda de tratar ciertos temas, pero por lo menos en la presentación del libro yo vi que usted sí hacía referencia a, por ejemplo, dice aquí, la narrativa que presenta muestra un segmento de mi producción, abarca por lo tanto una variedad de temas y formatos. Los temas se enlazan con lo histórico, valores familiares tradicionales, toques místicos, sociales, así como algunas creencias y fenómenos paranormales. O sea, como decía, tiene una gran variedad de temas. ¿Qué le resultó más fácil de escribir? ¿O todo le resultó igual? ¿O con cuáles tipos de temáticas usted se identifica más en la narrativa? Realmente, lo de la creencia, lo social, todas esas mezclas que yo hago con lo fantástico, es lo que más he tratado en mis cuentos. Fíjate que en el libro anterior, en Pesadilla, que también hay 20 y tantos cuentos,
ocurre eso mismo, que todos ocurren en un ambiente que está relacionado con las reuniones del Ateneo en determinados lugares. Del Ateneo insular. Don Bruno Rosero Candeliero, que es Que uno vivía escogiendo lugares prácticamente abandonados para hacer los encuentros. Una noche estamos en una residencia preciosa, en una tercera planta, en un saloncito, no dice uno, pero el salón grande, encofrado en sabina y todas esas cosas. Entonces, cuando tú bajabas de ahí, tú llegabas prácticamente a la confluencia de Baigua y Genova. ¿Qué sucede? Que esa casa la habían conseguido prestada y estando allá arriba, ¿verdad?, en la participación, se sentía una atmósfera pesada y empezaron las alarmas de los vehículos a dispararse. Bajó alguien a ver si era que andaba algún animal por ahí, nada. Después bajé yo y que tenía una linterna que podía ver en una casa que tenía un jardín enorme, bien cuidada. En el interior había un salón y una bellonera, un salón de fiesta bellonera, incluso en la primera planta. Bueno, el asunto es que la insistencia fue tal que esa pesadez, ese ambiente de pesadez que había, hizo que al Bruno decía, no, pero vamos allá a ver qué es lo que pasa. Vamos todos. Y sale uno de esos cocuyos grandes volando. Y yo, de necio, digo, cocuyo, ven, no te vayas. Óyeme, curiosamente el cocuyo se devuelve y viene y se posa sobre la capota de mi carro. Ahí, ¿para qué fue eso? Ahí terminó el encuentro. una experiencia paranormal prácticamente. No hay ninguna experiencia paranormal. Oh. Solo tiene, yo no le encontré ese sentido, coincidencia, cosas que pasan. que pasan, que como yo se devolvió ese pozo, eso no tiene nada de paranormal. Pero ellos empezaron a creer que yo tenía poder y hubo una escritora que me dijo, una poeta, que si le pasaba algo yo era irresponsable. Hasta ese punto llegó el asunto. Y digo yo, coño, bueno, yo no me imaginaba yo lo que estaba jugando, charlataneando ahí. Y todo ese tipo de cosas que pasan un poquito raras muchas veces. Pero, ¿qué sucede? Cuando días después averiguamos, era la casa de la propiedad de un militar de alto rango y se había suicidado ahí mismo. Eso es curioso por lo menos. Dato de curiosidad, sí. Pero en el fenómeno de que el cocuyo se volviera, eso no, para mí eso no significó nada, una coincidencia. Pero ese tipo de experiencia te lo lleva a alguno de los cuentos del libro. Sí, están en los cuentos del libro. Ya casi tenemos que ir concluyendo, profesor, pero antes de eso, vamos a preguntarle al profesor, el hecho de que usted también sea historiador, escritor sobre temas históricos, ¿influye en el momento de escribir narrativa de ficción? ¿Cómo ha sido ese crossover, como dicen los americanos, desde la historiografía hasta la ficción narrativa? Fíjate, que son dos caminos divergentes. ¿Por qué? Porque en la ficción se busca la belleza literaria y esas cosas. Pero en la historia lo que se busca es objetividad, método, coherencia. ¿Tú te fijas? Son dos caminos divergentes que a veces a mí se me cruzan los cables. Trato un tema histórico ficcionado. Ese mismo sobre de los 3 golpes, eso ocurrió en la realidad, o sea, es parte de la historia de la República Dominicana, de la época de Trujillo. Lo de los 3, ¿cuál eran los 3 golpes, por cierto, para que la gente que nos escucha? La cédula personal de identidad, el carnet del Partido Dominicano, que era la palmita, y el carnet de servicio militar obligatorio. A cualquier ciudadano en la calle, aleatoriamente le pedían esos 3 documentos. Y si usted no tenía, te podía terminar en la cárcel. Ya usted era un comunista enemigo de él. Le metían su culatazo y su patada y lo llevaban preso.
Pero usted no se ha planteado, profesor, escribir alguna novela histórica en lo adelante, o sea, ¿se lo ha planteado alguna vez? Sí, está escrita en el periodo de reposo. Están escritas y están ahí esperando ser publicadas. No, para sacarla y luego revisarla. Por eso digo en el periodo de reposo. Pero en algún momento saldrán Sacarla, revisarla y actualizarla para entonces ponerla en condiciones. de ser publicadas, Sí. que vamos a estar pendientes también de eso. Y ya para ir concluyendo, profesor, ¿dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de La Divinidad del Bosque y otros cuentos? ¿Dónde está disponible? En Amazon. En Amazon. Es una edición de Amazon, o sea que ellos lo piden así por las redes. Sí, vamos a dejar el enlace de Amazon en la descripción del programa, en las diferentes plataformas. Y nada, profesor, solamente me resta agradecerle este tiempecito que usted ha dedicado para conversar con nosotros sobre este libro de cuentos. Tenemos pendientes más, como usted dice, usted vive publicando. De hecho, usted me envió, junto con este libro de cuentos, sobre la educación en La Vega. No sé si luego haya tiempo para hablar de ese libro también. Vamos a ver cómo lo coordinamos. Perfecto. Entonces, sí, porque el tema de la educación es un tema que siempre está, al que siempre yo le doy su lugar aquí. El tema de la educación es muy importante para nosotros y para todos. Entonces, Bueno, la educación en La Vega, tú sabes que tiene sí, en su comienzo, posiblemente las primeras 150 páginas tratan de la educación en La Vega hasta 1885, cuando se dividió la provincia de La Vega, porque la provincia de La Vega abarcaba todo el nordeste, es decir, lo que hoy son las provincias hermanas de Gabal, correcto. María Trinidad Sánchez, Espaillá, señor Noel, ocupaban todo el nordeste. Bueno, profesor, entonces sí, vamos a agendar ese libro también para una próxima oportunidad, un próximo encuentro. Y nada, le agradecemos sobre la manera que haya aceptado nuestra invitación para este episodio. Y las puertas siempre estarán abiertas aquí. Muchísimas gracias y siempre estamos dispuestos a exponer la temática de nuestras creaciones. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.